Bueno, Ro, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, acá estamos, entrevista con Rosario Life for Pipe, que nos va a contar algunas cosas que queremos saber y también vamos a preguntar. Pero para hacerlo más fácil, hago la intro y Ro, ahora vos nos contás un poco Dale. como venimos hablando por fuera en estos días, el concepto de comunicación asertiva y cómo funcionan los equipos en términos de comunicación y qué cosas se pueden hacer en los equipos para hacer un fluir de esa comunicación y que tenga un efecto bueno, que tenga efectos positivos en la empresa, en los equipos y en los resultados. Así que bueno, si te parece, contanos un poco sobre vos, sobre tu experiencia, presentate si tenés ganas formalmente y vamos abordando los temas. Dale. Bueno, mi formación es licenciada en Administración de Empresas, hice también un MBA. En la UCA trabajé durante 20 años en empresas, desde bancos, editoriales y bueno, y ahora en los últimos 10 años estoy haciendo más consultoría. Trabajé en marketing y después en recursos humanos. Y hoy por hoy me dedico a la consultoría en transformación organizacional y desarrollo de talentos. El tema, como vos decís, de la comunicación es para mí clave en las empresas. Por un lado, porque comunicación es poner en común y si queremos trabajo en equipo, definitivamente necesitamos poder poner en común los objetivos, las ideas, las decisiones, los proyectos. Así que bueno, de eso se trata y casi que te diría que es como mi vocación trabajar sobre la comunicación. Y arranco a preguntarte sobre eso. ¿Qué es poner en común? Poner en común eh, es que todos estén o sea, por un lado que todos estén al tanto, que es obvio, suena obvio, pero ya siempre en múltiples carreras estudiamos sobre la dinámica de la comunicación y el mensaje, y los mensajes no siempre llegan a los receptores de manera efectiva, o sea, que realmente llegue lo que queremos decir. Y entonces en eso muchas veces genera mucho, o sea, genera que los resultados en los equipos y en las empresas disminuyan porque yo tengo un equipo a cargo, quiero lograr un objetivo, pero no logro transmitir cuál es la idea general, o lo digo de una manera que la gente que trabaja conmigo siente que le estoy imponiendo las cosas y no tienen la capacidad de expresar sus opiniones o no se sienten parte. Y yo puedo decir, ay, pero eso no era mi intención, por ejemplo, o tienen que tomar decisiones y los ponemos bajo una presión que no es la adecuada para que las personas tomen decisiones efectivas y eficientes, trabajando o comunicándole las cosas de determinada manera. Entonces, ese poner en común es poner en común lo que uno sabe, los conocimientos, los valores, los objetivos, pero que todas las personas puedan tener eso en común. No es solo como la bajada, la piramidal del jefe a el equipo, del jefe a los empleados, sino que haya una común unión entre todos, que todos se sientan parte de algo más allá de lo que ellos son individualmente, que ahí es donde se logran los resultados de Y excelencia. esta unión o poner en común implica que todos estemos de acuerdo? No necesariamente, o sea, hay un punto donde si todos vamos a trabajar por un objetivo determinado, tenemos que estar de acuerdo en ese objetivo. Pero en eso podemos tener diferencias en la forma de hacerlo, en las opiniones, podemos tener distintas visiones, que en un punto en realidad esa diversidad es lo que después que puede ser una fuente de potenciación. Entonces, la idea no es que todos saltan hacia la izquierda porque yo lo digo, estén de acuerdo o no, sino que
puedan expresar sus puntos de vista, o sea, que cada uno pueda en el fondo expresarse individualmente para después lograr este objetivo que sí es en común, que los trasciende a todos. Y se me ocurre preguntar como para buscar contraste en este mito de comunicación o efectiva o comunicación asertiva. ¿Qué cosas tomamos como comunicación, pero que en realidad no tienen ningún impacto o que en términos prácticos no es comunicación que nos ayude a lograr un efecto, digamos? ¿Qué cosas en realidad se hacen porque se hacen, pero que no tienen un efecto práctico en realidad? Yo en un punto hoy por hoy digo como la pesadilla de dar las órdenes, ¿no? El del bajar línea. Y Claro. uno dice, bueno, lo más efectivo es le digo, bueno, vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer lo otro, vamos por este lado y ya. Clarito, sencillito, es vos no pienses, pero eso hace que la otra persona, bueno, pueda adaptarse, decir, bueno, tengo que cobrar el sueldo, pero empieza a hacer las cosas por las motivaciones equivocadas. Bien, Y ahí después se nota en el resultado. bien, Ese es un ejemplo. bien, y me quedo pensando en eso desde tu experiencia y también por el móvil o el motivador que puede ser para el lado del líder o del empresario o de la persona que está al frente de una pyme en estos términos. ¿Cómo podemos decir desde tu experiencia cómo impacta la comunicación en resultados concretos del negocio, de la productividad, del clima, de la rotación? De los conflictos, o sea, cuál es el impacto real, ¿para qué? Para que esto sea un móvil sobre la persona que toma las decisiones, que está al frente de un negocio todos los días, como para decirle, mira, esto efectivamente funciona porque vas a tener un resultado. En tu experiencia, ¿cómo impacta esto en el negocio? Mira, yo te diría, impacta en el resultado al final, como en el bottom line, en la línea final, porque si hacemos las cosas, o sea, porque impacta en el compromiso con el que haces las cosas, por un lado, y por otro lado, también en ese extra que uno le pone. Es como, bueno, hacer las cosas solas, vamos a estar bien, pero en equipo podemos hacerlas magnífico, podemos tener resultados magníficos. Si el equipo está comprometido porque entiende de qué se trata el objetivo, porque se siente parte de ese objetivo más grande que uno mismo, Claro, porque se siente reconocido a través de esa comunicación también y no que todos son palos, y que también se siente que en ese preguntar y en ese formar parte, también puede trabajar desde la satisfacción, desde el éxito, desde la paz. Entonces, desde ese lado, cada uno de nosotros vamos a dar lo mejor de nosotros mismos. Y cuando damos lo mejor, siempre los resultados son mejores. Si tenemos que lanzar un nuevo producto, si tenemos que controlar o trabajar en una línea de producción, desde hacer los números para lanzar un nuevo producto o analizar un negocio desde todo, desde el servicio de postventa, o sea, en todas las áreas, trabajar una comunicación que sea asertiva, que sea orgánica, que eleve el compromiso de las personas y el involucramiento, hace que en cada una de las etapas el resultado sea mejor. Sea, en vez de dar, o sea, de hacer o sea, decir, bueno, trabajo a media máquina, hago para cumplir, doy realmente mi 100%, claro, vos que decís no es que dar de... tiene una conexión directa en cuanto a a los indicadores propios del negocio, cualquier indicador, tanto sea de atención al cliente, de crecimiento en ventas, de, de flujo de actividades, de contacto con los clientes, como que en realidad todo lo que nosotros hacemos en cuanto a la comunicación lo podemos ir reflejando en los KPI o resultados propios o indicadores que va teniendo el negocio y se puede ir viendo
como que si pusiéramos, tuviéramos que correr una tabla buscando la correlación entre mejora la comunicación o hacer cosas para la comunicación asertiva y lo conectamos con diferentes indicadores duros, si querés, del negocio, vamos a ir viendo que eso va mejorando, porque me imagino, las personas están mejor, por lo que vos decías, todos estamos de acuerdo en que tenemos que llegar adelante en cuanto a ese objetivo que nos pusimos. Las personas trabajan más tranquilas, no con esa instrucción o indicación de lo tenés que hacer como decías vos, sino en realidad soy parte de esto, quiero lograr el objetivo, me siento con más compromiso. Yo digo esto porque a veces está bueno cuando hablamos de herramientas de comunicación, de lo que fuera, que tenga impacto para entrar a la economía real y una pyme o una persona que tiene una empresa, la verdad que necesita resultados concretos, porque al final del día tiene que haber vendido, tiene que haberlo hecho bien. Entonces, esto es algo para decir, mira, esto efectivamente sí funciona porque vas a ver los efectos o los impactos directos en tus propios indicadores. Es como que me parece que va por ese lado, para que tenga un uso práctico, si querés, un uso de producción también en cuanto al negocio, digamos. Es que esto lo podemos llevar, lo llevamos al negocio y también lo llevamos a distintos ámbitos de nuestra vida en el concepto de empresa. Empresa Claro, en sentido amplio, como yo siempre, la empresa de decir, bueno, desde, dejémoslo en Napoleón que quiere conquistar nuevos territorios, para no traerlo a las situaciones actuales. O sea, eso también es una empresa. claro, Vamos a ir a explorar la Antártida a principios del siglo XX. Son totalmente. empresas también. Claro, claro. Y todos, y aún a lo largo del tiempo, independientemente de la tecnología con la que contamos, y ahora tenemos mucha más tecnología, pero al final del día la tecnología sin esa parte humana no es nada. Y en el fondo, y también lo que vendemos, lo vendemos para otros humanos. Entonces, ¿qué pasa? Cada uno de nosotros, como personas, queremos, por un lado, sentirnos vistos, reconocidos, valorados, y que formamos parte, que tenemos la capacidad de aportar algo a esa cosa o ese emprendimiento o ese objetivo más grande que nosotros, que nos trasciende, en cualquier nivel, ¿sí? De nuestra vida y de nuestros, o sea, de los distintos ámbitos. Entonces, trabajar en la comunicación para que la persona que está en nuestro equipo se sienta valorada, se sienta que forma parte, se sienta escuchada y que tiene y que sienta que tiene para aportar a esto, más allá de las horas, hace la diferencia entre lograr un objetivo o lograr un objetivo con resultados de excelencia. Eso o sea, es tan básico como el ser humano. Entonces es, en un punto, trabajar desde la comunicación para poder desarrollar esas habilidades blandas, que como uno puede saber mucho, pero esas habilidades, sí, blandas, esas habilidades en la motivación, de comportamiento, de creatividad, para activar todas esas habilidades que tenemos de una forma productiva en pos de un objetivo. Entonces, que después, que ese objetivo, o sea, que tiene, es medible y se refleja, o sea, en este caso, en el resultado de la empresa. Bien, y ahí pensaba, ¿cuáles son los errores más comunes que vos ves en los líderes o la persona acá al frente del negocio de la pyme cuando cree que está siendo claro en cuanto al objetivo o a la bajada, pero en realidad no lo están? Es decir, ¿cuáles son los errores más frecuentes o comunes que vos ves en esa habilidad que estamos hablando? La primera es enfocarse en lo que está mal
y claro, no ver o sea, y no ver lo que está bien. Es mi definición de ver siempre el vaso medio vacío y no el vaso medio lleno. total. Eso es súper desmoralizante para todos, porque si no puede ser, todo lo hago mal. Siempre está viendo lo que falta y todo lo que hice, Claro. todo lo que me forcé. Entonces, eso es un tema que se trabaja desde la comunicación, o sea, cómo usamos el lenguaje para, o sea, marcar las áreas de mejora, para marcar lo que necesitamos desarrollar, trabajar, mejorar, pero de una perspectiva donde se reconoce lo que sí hizo la otra persona, lo que sí se logró, porque a veces que no es que, ah, no, estamos hundidos, o sea, o sea, hay espacio para seguir mejorando, pero se logró un montón y hubo un esfuerzo y hubo un aprendizaje. Entonces, esa es la primera cosa. El lenguaje, desde la parte de estás haciendo todo mal, en un punto desempodera a la otra persona. Entonces, ¿cómo hacemos para ayudarlo a que descubra sus talentos para que libere su potencial? No para que se sienta cada vez que más inútil o que no puede. Y ese es un tema específico de comunicación. Y cuáles serían ahí los costos ocultos que no vemos y que impactan directo cuando esto no funciona? Y es que si yo, si vos trabajás o sea, trabajamos juntos y yo te vengo a decir, no, porque mirá, y pasó esto y lo otro y acá y allá, entonces ahora quiero que vayas y arregles todo. Sí. Después de una charla donde lo único que me enfoqué es en todo lo negativo, no creo que tengas muchas ganas de No, arreglarlo. queda, O sea, vas a estar tan desanimado claro, total. que la creatividad se fue Es que para el buscar efecto, otra. lo hablo en base a mi experiencia también. El efecto es justamente el contrario. Cuando alguien no ve tu parte del vaso lleno, te desmotiva, te desmoraliza, te saca la energía, te debilita. Y justamente lo que vos estás buscando, me imagino, es que la persona tenga fuerza, tenga motivación, tenga ganas, esté bien. Y en realidad justamente, porque lo pienso en términos puros económicos, si querés. Te conviene, si querés, justamente ver la parte del vaso lleno, porque vas a lograr mejores objetivos. O sea, tomarlo desde el lado egoísta. Y ya, bueno, solamente me importa que al final del día tengamos La un mejor plata. resultado. Justamente por eso, si te importa que al final del día tengas un mejor resultado, tenés que mirar la parte llena del vaso en la persona. Dale fuerza por ahí. Fíjate por ese lado, porque después lo que nos falta, a todos nos faltan cosas. Está bien, lo que falta, falta. ¿Qué vas a hacer? Le buscaremos la vuelta, pero centrarse en lo que uno puede dar me parece que está bueno y es clave. Y ahí me quedaba pensando en lo que decías. Como para ir bajar a lo concreto, que es lo que tratamos de hacer, es si vos nos podés compartir algún caso concreto donde mejorar esta comunicación, en un caso que hayas hecho o en alguna empresa, efectivamente haya generado un cambio en el equipo. Es que sí, por ejemplo, hace 2 meses fui a una empresa familiar en la provincia de Córdoba que se dedican a la parte agropecuaria. O sea, por un lado tienen campos, siembran, pero tienen planta de silo, tienen cosechadoras y bueno, en realidad eran 7 hermanos originalmente y ahora ya están retirados y están más bien los hijos, así que son como 9 primos Claro, involucrados. Y entonces ellos decían, no, porque estamos, o sea, no podemos trabajar. Su tema era, no nos podemos poner de acuerdo, o sea, cada uno va por su lado, cada uno hace la suya y tenemos un montón de cosas en común, pero no trabajamos en equipo. claro, Y desde ese lado era, cuando primero, o sea, empezamos a charlar y a escucharlos para ver desde dónde iba su planteo. Era y no, porque este hace tal cosa, y no, y este hace tal otra, y tal, que se corta solo y no avisa, y no sé qué. Y después fui haciendo charlas individuales con cada uno claro. para conectar y escucharlos desde lo individual. Y en sí, por ejemplo, uno que dice, bueno, no, yo porque sería Sergio, que se corta solo. Dice, a ver, yo necesito concentrarme en lo que voy a hacer
me distraigo muy fácil. Por eso, cuando estoy, no sé, cosechando, me tengo que enfocar en eso que hago. Y no hablo mucho, porque si no me distraigo. Ah, el resto dicen, ay, este pibe que se corta solo, qué mal pibe, ¿sí? Entonces, ok, ¿cómo hacemos para coordinar que el resto esté informado y a la vez que no te moleste en el momento que vos estás ejecutando? Dice, porque si yo tengo que hacer todo el relevamiento de cómo está la puesta a punto de la máquina para salir a cosechar, que hoy por hoy valen millones de dólares. Entonces, y me equivoco, después se rompe y arreglarla es muy caro. O sea, cuesta todo mucho. Entonces, ok, en la etapa previa hacemos, o sea, cómo trabajamos la comunicación para que vos puedas informar, para que todos estén de acuerdo, incluso informar, bueno, y una vez que yo empiezo a trabajar, cuando estoy haciendo esto, no me interrumpan, porque si no pierdo el hilo de la secuencia. Entonces, eso que generaba muchos chispazos que después es como, bueno, si vos no me avisaste de esto, yo no te aviso de lo otro, y entonces, pero bueno, este no se cayó, por ejemplo, y esta soja estaba para cosechar, pero como vos estabas en otro lado y no me avisaste, entonces no se coordinó y llovió y no se pudo cosechar y se perdió el 40% de la cosecha. Entonces ahí tenés un resultado concreto que con comunicación se arregla en 2 minutos, porque hace más fluida los vínculos de Claro, ese equipo. totalmente. Además, pensaba en el tipo de empresa o tipificaba en mi cabeza la empresa que vos me hablabas, y hay un montón de empresas que, claro, sucede eso. La fundó el abuelo, como se dice, con una mano atrás y otra adelante, en un momento armó la empresa, la creó, la fundó, empujó, bueno, de la nada construyó una gran empresa que está funcionando y logró sostenerse en el tiempo, que es lo más complejo de una empresa. ¿Qué pasa? Grande, son dos, tres, cuatro hermanos tal vez, pero uno más grande que fue liderando. Después vienen todos los hijos de los hijos, los primos. Y claro, ¿cómo haces para explicar una empresa que tal vez porque se fundó en otro contexto, acostumbrada a ser más piramidal con otros esquemas, cómo la traes a la modernidad hoy con la complejidad de que nueve hermanos, siete, nueve, como vos me decías, o primos, eh, se comuniquen entre ellos para que puedan lograr efectos, porque, ¿qué pasa? Para que esa misma empresa pueda sostenerse 50 años más o 100 van a tener que estar coordinados, no les va a quedar otra que coordinar, que, que lograr una comunicación, porque creo que es lo más complejo a lo que se enfrenta. Y sobre todo, porque a ver, es verdad, el líder puede transmitir la pasión por lo que hace, puede transmitir el legado familiar, lo que fuera. Habrá alguno que le gusta más y hay otro que le gusta menos. Eso, obvio, como todo. De los 7 8 10 a alguno le va a gustar más, a otro le va a gustar menos. Y eso también va a hacer que cada uno vaya encontrando su lugar solo, pero inevitablemente es decir, bueno, comuníquense, háblense, porque tal vez justamente esta persona no te habla o no comunica porque necesita concentrarse en esto, pero no porque no te quiere contar o no te quiere habilitar en lo que está haciendo. Entonces es un trabajo, pero como que súper interesante y que de vuelta sobre todo hoy, tiene efectos en el negocio, efectos concretos en el cierre del día cuando analizas tus ventas, tus compras, tu productividad y demás. Y te quería preguntar sobre esto, sobre este caso o donde vos quieras, ¿cuáles son las conversaciones más difíciles que suelen evitarse en las empresas, en este tipo de empresas, si querés, y cómo encararlas desde la comunicación asertiva? Y la comunicación en sí se complica primero porque uno toma las cosas personal, Claro, claro, ¿no? Entonces, desde el no, porque vos me haces esto a mí, ya sube el nivel, ya, o claro, sea, el nivel emocional lo sube a casi al borde. claro, Entonces, desde ahí ya empezar, no hay espacio siquiera para, no, porque ves cómo sos, vos me haces esto.
claro, Entonces, cuando uno va a hablar y a entablar una conversación desde el vos me querés jorobar, claro, ya, ya se cierra y el otro se siente atacado claro, y es imposible avanzar de, bueno, mira, a mí me pasa esto, cuando pasa esto, yo siento esto otro, esto no es personal, a ver, contame vos qué te pasa o qué querés o qué buscas y a ver cómo lo ponemos en común, cómo lo trabajamos para que todo esto se pueda poner en común. totalmente. Pero bueno, eso es cierto y que es la vida misma en realidad. No solo lo tenés que llevar a una empresa, sino que es la vida misma. No hay que tomarse las cosas con tanto peso, tan personales, que tengan un efecto psicológico nuestro. Bueno, hablemos, a ver, que fluya más. No lo tomamos personal porque además uno está con diferentes vibraciones, con diferentes contextos, con presiones, puede tener un mal día, un buen día, lo que fuera. Entonces, intentar despojarse, como que no eh, surja esa efervescencia interna para decir, para, me está diciendo esto a mí, ¿por qué me lo dice a mí? No se lo dijo. No, déjalo fluir. Que sea como más liviano. Bueno, vamos a entregarnos a la charla y como que no hay cosas personales, hay cosas como para construir. Ahora, esto, nada, es cierto y está bueno. Ahora, pero en contextos de presión, digamos, ¿sí? Contextos de presión, contextos de urgencia, digamos, que son muy comunes en las pymes, claramente, porque tienen que tomar decisiones muy rápidamente para comprar, vender, pagar, cobrar y desarrollar su negocio. ¿Cómo se mantiene en esos contextos de presión, de urgencia, de crisis, la comunicación asertiva? Es que en un punto la construís antes, no esperás a la que te, ¿entendés? Claro, Que claro, te claro. llegue la crisis. Buen punto, Eso claro, primero. claro, La primera cosa es algo que se construye permanentemente, pero se construye con antelación para que en el momento de la crisis estar preparado. O sea, si estoy empezando algo, obviamente voy a tener presión y va a haber crisis porque la crisis generalmente viene ante situaciones nuevas en las cuales uno no tiene experiencia, entonces es como, uy, se me vino el mundo abajo, se me oscureció todo, ¿cómo lo transito? Ahora, invertir en capacitarse en comunicación, en cómo son las formas más efectivas, más asertivas de transmitir y todo, en el fondo se construye, se empieza a construir antes para que las herramientas uno las tenga. Es lo mismo si estoy por comprar una máquina para hacer algo que lo importé antes de empezar a usarla, tengo la capacitación de cómo implementarlo y cómo usarlo. claro, claro, Si no, claro. después, claro, aprieto el botón y todo salta por cualquier lado y estoy en crisis, pero eso se construye antes para que después, en estos tiempos, como dicen Vika, volátiles, inciertos, cambiantes y ambiguos, podamos ir respondiendo. Y acá, cuando decías eso, me venía a la cabeza también otra cosa, otro concepto, otra forma. La autogestión emocional, que también me imagino que, ahora vos me dirás si querés si está conectado, entiendo que sí, pero si la autogestión emocional, si se llama así el concepto, también es antes, me parece. Em, a ver, en realidad las emociones son antes, durante, después, siempre. Claro, En un punto te diría, la mitad de la población vivimos sintiendo esas olas emocionales y esos estados de ánimo a veces cambiantes, casi que por química. claro, Y las otras personas que por ahí no son tan emocionales, cuando se encuentran con una persona emocional, la amplifican. Así que en realidad vivimos en un mundo de emocionales porque emoción y motion, energía en movimiento, ¿no? Entonces, si lo claro, vemos desde ese lado, claro, obviamente que si uno está en una crisis, hay una situación nueva, no tiene experiencia, las emociones, a la energía esa se va a mover
o sea, de formas que si no Eh, tenemos una base, va a disparar para cualquier lado. claro, Ahora, total, porque imagino cómo cuando todo quema en ese momento, ¿cómo haces para lidiar con eso? Pero bueno, es parte de todos. bueno, por Todos eso es que uno se tenemos y entrena antes, claro, claro, para en vez de en el momento decir, ah, no, ¿por qué no ves? A ver, si yo me vengo entrenando y también vengo entrenando, o sea, yo personalmente y también como equipo, todos nos venimos entrenando, de que en el momento de crisis podemos dar rienda suelta a ponernos locos, pero que eso genera en la otra persona más bien un sentirse atacado, un retraimiento y genera más estrés y en estrés no podemos ponernos creativos para solucionar el tema, claro, pero si nosotros nos venimos entrenando en esto de valorar, por ejemplo, a la otra persona, o sea, de trabajar el valorar, el construir, el desarrollar, es lo que después en las empresas se llama el capital psicológico y en cada persona el claro, capital psicológico. Si yo tengo los cimientos suficientes de capital psicológico antes de que vengan las crisis, en las crisis puedo responder mejor claro, claro, y no nos desbordamos. claro. Entonces, por eso es que es importante invertir en todo lo que es comunicación. To- Este, Totalmente. Ahora, y si me enfoco más en pymes, porque estamos hablando más en pequeñas empresas, empresas medianas que tienen como mucho por hacer, digamos, en esto, me parece. Si una pyme quisiera empezar mañana o mejorar, mejor dicho, su comunicación interna, ¿por dónde debería empezar? ¿Qué es lo primero que tendría que hacer? contratarme. Contratar, sí, te iba a decir. Pero en realidad, ¿qué tiene que, o sea, o sea, o lo resuelve por su cuenta con alguien interno, alguien que esté como más, que tenga más habilidades, para entrenarlo en ese aspecto, o bueno, o pide ayuda, que también, o sea, de valientes reconocer que a veces uno necesita apoyo externo. Y a ver, es trabajar en esto no digo, del reconocimiento, de cómo, de qué palabras usar, de cómo dar feedback ante las cosas, cómo comunicar los objetivos, o sea, en realidad son múltiples cosas, pero en esto de la comunicación efectiva, el objetivo es cómo hacer que los mensajes lleguen efectivamente y asertivamente a las distintas personas, tanto para arriba, para abajo, para un costado, o sea, horizontal, verticalmente. Dentro de eso hay un montón de recursos que se pueden trabajar, practicar e incorporar para que esa caja de herramientas y ese capital psicológico de cada persona sea más sólido y pueda mantenerse creativo y trabajar la presión aún en tiempos de presión, que cuando se generan crisis porque hay situaciones nuevas en las cuales no se genera experiencia, puedan desde comunicarlo con confianza a su superior, pedir ayuda. Son muchos recursos que se trabajan en el ámbito de la comunicación para eso, para que cada persona también se sienta segura de poder expresar sus ideas, de expresar sus opiniones o poder marcar cosas que no están funcionando. Todo eso es construir el capital, psicológico para afrontar todas esas decisiones urgentes, esa presión, esas crisis y aún así mantener la calma y seguir orientado hacia los resultados que necesitan. Bueno, Rob, súper interesante el concepto de capital psicológico y cómo lo Sí. fuiste desarrollando. Me parece que es súper interesante, habilita para seguir sobre esto de comunicación asertiva y Charlamos en la próxima, si querés, del capital psicológico, cómo se construye. cómo se construye. Te iba a decir, si te parece, ahora que estamos terminando, como habíamos planificado el tiempo, podemos pensar para otra sesión modelos, herramientas, ideas, ejercicios, si querés, para poder
construir este capital psicológico. O sea, Me modelos, encanta. ideas que podamos ir bajando, nos podés tirar algunas pistas como para poder empezar a trabajar en eso, empezar a hacerlo. Así que, Totalmente. bueno, Ro, te agradezco un montón por tu tiempo, o sea, súper interesante como siempre hablar con vos. Gracias y quedamos para la próxima sesión. Por supuesto. Que tengas un re lindo día. También, te das un buen día. Dale, chao. Chau.